Muy buenas tardes, noches o mañanas, sea cuando estén viendo este video, chicos. Pues vamos a continuar con nuestras clases, con nuestra información, con nuestros problemas y con nuestro temario, ¿sí? Entonces, voy a estar subiendo videos varias veces durante la semana, sea fin de semana. El punto es que ahí van a estar los videos que tú ocupas para las clases. Oye, yo me quiero poner a estudiar a esta hora. Ok, espera que suba los videos, ponte a estudiar a esa hora, ahí van a estar, no se van a ir. Pon tu horario, defínelo, trabaja tú solo. Lamentablemente el tener tanta libertad para ver una clase a veces nos genera un mayor problema. Voy a estar subiendo videos de, haz de cuenta, unos 10 problemas por cada tema, ¿sí? Eh, y cualquier duda, comentario, aclaración, lo que sea, pues definitivamente va a ser por celular o por correo hasta que pueda conseguir un pizarrón y una mejor cámara para poder hacer una mejor clase dinámica, ¿sí? Entonces, eh, empecemos, por favor. Entonces, ¿en qué estábamos? Ok, ya saben que empezamos súper tarde el semestre, demasiado tarde, ¿sí? Entonces, por causas que estaban fuera de nuestro alcance, ¿no? Entonces hablamos sobre qué es dinámica, pues definitivamente todo lo que estamos viendo es movimiento, no es algo estático. Vimos movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo quiere decir principalmente movimiento en una dimensión, ¿no? Ya sea en X o sea en Y. Entonces, evidentemente para poder hablar de movimiento, de caída libre o de movimiento horizontal en X, pues tenemos que evidentemente hablar de posición, velocidad y aceleración. Sería irrelevante no haberlo visto, ¿no? Entonces, y vimos el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Es cuando la velocidad no cambia. Y ahí hay solamente una fórmula, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando la aceleración no cambia. Y de ahí sacamos como 6 fórmulas para X y otras 6 para Y. Movimiento de varias partículas, pues sí, pues cuando el problema se complica, ¿sí? Y nos quedamos en componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración. Componentes rectangulares. O sea, hablamos un poquito de vectores, ¿se acuerdan? Que algo es un vector, es una magnitud física que tiene alguna clase de dirección, sea por ángulo, o sea por signo, o sea porque la semántica del problema te lo dijo, que se movió al norte, o algo, ¿sí? Pero tiene alguna clase de dirección. Entonces, para entender qué es un componente rectangular, pues tenemos que hablar de vectores, ¿no? Es algo que ahorita vamos a estar repasando, no se preocupen, ahí nos quedamos y por eso empezamos a ver movimiento parabólico, ¿sí? Para poder entender cómo un movimiento de dos dimensiones podemos descomponerlo en movimientos de una dimensión y que entre ellos interactúen, ¿sí? O sea, pura tiro parabólico. Entonces, ahí vamos. Yo creo que eso, como dije ahorita al principio, le damos unos 10 problemas y se acabó. ¿Sí? Ya habíamos hecho varios en clase, así que mantenemos esa racha, hacemos unos 10 por aquí y cambiamos ya de unidad. ¿Sí? Yo les subiría un laboratorio cuando termine los 10 problemas, asimismo les diré la fecha del examen. ¿Sí? Y empezaríamos con cinética de las partículas, que es la segunda ley de Newton, que obviamente no solamente explicaré la segunda ley, sino les comentaré las tres, ¿sí? Cantidad de movimiento lineal de una partícula, ecuaciones de movimiento, qué es el equilibrio, cuál es el equilibrio dinámico, para empezar. Está un poco sesgado nuestro temario porque habla de equilibrio dinámico, pero pues tampoco te está diciendo que es un equilibrio pues estático, ¿no? Entonces, no se preocupen, yo lo voy a hacer más claro lo que se pueda esto, ¿sí? Cantidad de movimiento angular de una partícula, movimiento circular. Ecuaciones de movimiento expresadas en términos de los componentes radiales y transversales. Ok, suena un poco complicado eso último, pero no lo va a estar, ¿sí? Entonces, pues hay que darle mucho a eso, hay que darle bastante a eso. Entonces yo creo que esto lo podemos acabar en 2 semanas. A- Asumiendo que ya acabamos, que terminamos la primera unidad, esta segunda unidad la podemos acabar fácilmente en 2 semanas, ¿sí? Entonces para irnos proyectando de qué se va a tratar el futuro de nosotros. Entonces, ¿de qué hemos hablado? ¿De qué hemos hablado cuando estamos hablando de los componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración? Pues hablamos de esto, ¿sí? Hay un vector que se llama A los vectores les ponemos una flecha arriba, ¿sí? Y
¿Por qué se llaman vectores rectangulares? Digo, ¿por qué se llaman componentes rectangulares? Porque todos salen de un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este vector que habita en dos dimensiones. Este es un punto, x, y, ¿no? ¿Sí? Esta es una coordenada, por así decirlo. Y esa coordenada se llega ahí trasladándonos en el eje x cierta distancia y en el eje y otra, ¿sí? Y llegamos a ese punto. Entonces, algo que habita en dos dimensiones, como este vector, se puede disolver, por así decirlo, y separarse en lo que se movió en x y lo que se movió en y, ¿sí? Hablamos que esta distancia tal cual es la magnitud del vector. Esto que está en estas dos líneas paralelas que se llama valor absoluto, ¿sí? Y que todo esto sigue siendo pura hipotenusa, puro cateto opuesto, puro cateto adyacente, ¿sí? Y teníamos estas fórmulas que son las mismas fórmulas que teníamos cuando trabajábamos con una dimensión. La única diferencia es que le agregamos esos conceptos de trigonometría de la prepa, ¿sí? De que, x, ¿qué función trigonométrica está ligado con x? Pues x es el cateto adyacente. Pues coseno. Ok, bueno, entonces estamos hablando de la velocidad. Ok, ¿cuál es la velocidad inicial en x? Según la fórmula. Pues la velocidad inicial en x, asumiendo que que este es un vector de velocidad, esta pues v de x, ¿a qué es igual? Pues a lo que es igual a coseno, ¿no? Coseno de un ángulo, coseno en este caso de 30, como en este, coseno de 30 es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Y si despejamos v de x, pues bueno, la hipotenusa que estaba ahí dividiéndose la pasamos multiplicándose por el ángulo, y aquí está. La hipotenusa, 5, multiplicándose por el ángulo, es igual al cateto adyacente. Simplemente como te dije en clase, estamos rebautizando, ¿sí?, todo lo que vimos en la preparatoria, pero es exactamente lo mismo. Profe, me confunde mucho estos nuevos valores, estos nuevos nombres que le estamos dando. Bueno, lo siento, hay que acostumbrarnos al cambio, ¿sí? De eso se trata la vida, así que pues dejemos de llorar en ese sentido. Entonces, aquí están las mismas ecuaciones que trabajábamos, simplemente les agregamos funciones trigonométricas para que tuvieran otra característica. También sacamos esta, ¿sí?, que nos va a ayudar a calcular la altura eh, a una específica x, podemos calcular su específica y, si sabemos el ángulo inicial y su desplazamiento en x, ¿no? Y su velocidad inicial. Y esta última fórmula que se llama r de rango, ¿sí? O simplemente este r saben que es igual a una x. Y esto es para movimiento parabólico. Y les dije, hay una restricción con esta fórmula. Esta fórmula solamente se utiliza cuando se inicia el movimiento parabólico y donde cae es la misma altura a la cual inició, se puede utilizar esta. Si no, no. Entonces, eso lo vimos y resolvimos varios problemas, no me digan que no. Entonces, vamos a seguir haciendo problemas para estar más claros en lo que estamos haciendo. Entonces, ahí está el problema, ¿sí? Dice, en la figura, como pueden ver, se lanza una piedra a un acantilado, ¿sí?, de altura h minúscula, con una rapidez inicial de 42 metros sobre segundo, dirigida con un ángulo inicial de 60 grados sobre la horizontal, ¿ok? La piedra llega al punto A, perdón. O sea, al punto que está marcado ahí en la figura, llega a este punto en específico cuando ya pasaron 5.5 segundos después de ser lanzada. Primer inciso, calcula la altura h minúscula, ¿sí?, lo que mide este acantilado. Y luego el inciso B es la rapidez, o sea, no la velocidad, o sea, me están pidiendo una magnitud de la piedra justo antes del impacto en A, ¿sí? ¿Con qué velocidad pega ahí la piedra? ¿Sí? ¿Y cuál es la altura máxima de h que alcanza pues este disparo? Entonces aquí voy a poner la información que nos da. Velocidad inicial, 42 metros sobre segundo. Ángulo inicial, 60 grados. El tiempo total del fenómeno, 5.5 segundos. Me piden esta altura h. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo resolver algo así. Entonces veo mis fórmulas y definitivamente me están pidiendo h, que h es una y. ¿Esta fórmula tiene y? No. ¿Esta tiene y? No. ¿Esta tiene y? Sí. ¿Me están dando mi componente en y de velocidad? No. Aquí, en esta fórmula, me están dando todo. Si me piden y, me dan la velocidad inicial, me dan el ángulo y el tiempo. Pues vas a agarrar la que sea más conveniente, ¿no? Pues evidentemente agarramos esa, que es nuestro caballito de las 1000 batallas.
Entonces, agarramos esa fórmula y mira lo que hacemos. La y inicial, ¿cuál es? ¿Cuánto vale? Vemos la imagen, ¿sí? No, pues la altura inicial, ¿cuánto es? Pues 0, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar con la y final, que es la que queremos sacar, que es esta altura h. No es la y final completa, pero es una y final de un momento, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esa fórmula y le ponemos h, porque es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué sabemos? La y inicial es 0, ¿sí? Y nuestros valores que ya conocemos. Simplemente ponemos todos los valores. Hacemos una sustitución tan sencilla como esa. Y nos da una altura de 51.8. ¿Cómo yo puedo conocer una altura así de la nada? ¿Cómo puedo conocer esta altura? Bueno, porque esta altura la puedo conocer porque está ligada a un tiempo, ¿sí? Oye, pero este 5 segundos es el tiempo cuando cae acá. ¿Cómo eso se liga con esta altura? Ah, bueno, porque no sé cuánto tiempo empezó a estar a la misma altura, pero vamos a decir un poquito más de un segundo estuvo ahí volando. Pero todo este acantilado tiene la misma altura. Entonces, si a lo mejor rodó la piedrita y en el segundo 7 llegó acá y te están pidiendo la altura, es lo mismo, porque esta altura no ha cambiado. A partir de este momento que desconozco qué momento de tiempo es, la altura h es la misma, ¿sí? Entonces eso no va a cambiar. Entonces por eso yo puedo poner tiempo es igual a 5.5 segundos, que es este punto donde está la, pero sigue siendo la misma altura h todo el tiempo. Así que por eso lo puedo calcular, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer las sustituciones y ustedes van a trabajar. No les tengo que recalcar que ustedes deben tener su libreta ya lista, sus apuntes y empezar a trabajar. Yo les estoy diciendo todo, pero ustedes le van a poner pause, van a escribir lo que tienen que escribir, escriben el problema, realmente se comprometen a estar trabajando en todo esto y lo resolvemos juntos, porque va a ser la única manera de que lo puedas aprender realmente bien, ¿sí? Entonces, sea honesto contigo, ponle pausa, trabaja, muévele, piensa, razona. De que antes de que el profesor me diga la respuesta, déjame le pongo pausa y lo pienso un poquito y le sigo, ¿no? Bien, porque lamentablemente pues, no tenemos a nuestros compañeros ahí en clase para preguntarle. Entonces, ya conozco el primer inciso, que es h del acantilado. Esa ya es correspondiente a la altura. Entonces, nos están pidiendo nuestra velocidad final con la que cae al acantilado en mi altura h, en el punto A. Entonces, mi velocidad... No, no me están pidiendo mi velocidad final, ¿verdad que no? El problema me decía la rapidez, una magnitud, ¿sí? No me están pidiendo v de x ni v de y, no, me están pidiendo esta magnitud, me están pidiendo la hipotenusa, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular yo eso? Ah, bueno, así de fácil, v de x cuadrada más v de y cuadrada. ¿Cómo carajos yo voy a sacar toda esa información? V de x y v de y. ¿De dónde la voy a sacar? Aquí yo tengo una imagen de un vector velocidad que está expuesto en sus dos dimensiones, v de x y v de y. Pero este vector de velocidad apunta hacia arriba. Nosotros tenemos un vector de velocidad que apunta hacia abajo. Y se sigue formando mi triángulo rectángulo. Eso no hay ninguna duda. Pero cambia de ladito, ¿sí? Entonces no es la misma imagen, pero espero que ustedes lo puedan dibujar de manera correcta. Entonces, ¿cómo yo saco todo eso? Ah, pues así. Ya lo habíamos visto, ¿sí? Coseno de este ángulo, pues el cateto adyacente entre la hipotenusa. Seno de un ángulo, cateto opuesto entre su hipotenusa. Pero el cateto adyacente es v de x, el cateto opuesto es v de y h, la magnitud, es mi hipotenusa, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale v de x? No, pues v de x es b. Ok, es b. ¿Y cuánto vale b? No, pues coseno de a por h. Ok, ponlo. Pero b es v de x, ¿sí? Digo, b es v de x. La despejo al h, h que es igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo. Aquí está. ¿Sí? ¿Cuánto vale v de y? Fíjate, v de y no es la misma historia. ¿Por qué? ¿Por qué no sería la misma historia v de y? Fíjate muy bien, independientemente de tu triángulo y que hayas pensado todo esto muy bien y que digas, no, sí entiendo la hipotenusa, acuérdate que estamos en un movimiento, en un tiro parabólico. La velocidad inicial, a ver, piénsalo muy bien. La velocidad inicial en x varía con respecto al tiempo.
Eso lo vimos en clase. La velocidad inicial de x varía conforme al tiempo. La velocidad de x no cambia. En el mundo real sí, pero no en nuestros problemas. ¿Por qué? Porque la única aceleración que estamos considerando, porque todavía no hablamos de fuerzas, pero la única aceleración que estamos considerando es la gravedad. O te están diciendo, y también hay una aceleración o desaceleración en el eje X que causa que gane o pierda velocidad. No, nada, nada. Lo vimos en clase muy bien y te expliqué con una imagen de un tiro parabólico por qué v de x a cualquier tiempo siempre es el mismo. ¿Sí? Siempre es el mismo. Y si nos regresamos a ver nuestras fórmulas, aquí está mi v de x. Delta x es igual a la velocidad inicial en x por tiempo. V de x no cambia. Chéquete, esta v de y. V de y es velocidad inicial seno de teta por tiempo menos un medio de gt cuadrada. ¿Por qué todo esto para v de y? ¿Por qué se le agrega eso? Porque la velocidad en y sí se ve afectada por la única aceleración que existe en nuestros problemas, que es la aceleración. Entonces, v de x es esto, ¿sí? Esto era un refresh. Y de aquí, si sacamos para coseno, la correspondencia correcta en su función trigonométrica. Pero, pero para la velocidad en y, no. Para la velocidad en y, no. Es diferente. Es diferente. Entonces vamos a ver nuestra... ¿Dónde está v de y? Aquí está v de y. ¿Sí? Aquí está v de y. ¿Dónde está v de y? Ah, no, mira, aquí está. Discúlpenme. Aquí está mi v de y. V de y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial por gt. Disculpenme, me confundí por completo. Entonces, aquí está mi V de y. Súper simple. Súper simple. Entonces, muy bien. De ahí yo saqué estas dos fórmulas siguiendo esta original. Sigue siendo V de x cuadrada más V de y cuadrada. Le saco raíz, la hipotenusa. Eso que ni que. Eso no va a cambiar. Pero tengo que saber cuál es la cara correcta de V de x y V de y. Entonces, ya sabiendo esta información, sustituye valores, porque el ángulo lo conozco, sí, 60. El tiempo lo conozco, sí, 5.5. La G la conozco, sí, 9.8. La velocidad inicial también, 42. Pongo todos esos valores, eso es trabajo de calculadora. Recuerden este problema muy bien, repásenlo bastante, para que no se confundan nunca más en poner una V de X y una V de Y. ¿Sí? Resuelvo y encuentro el valor correcto. ¿Sí? ¿Por qué no pongo el paso medio? Trabájalo tú. Sustituye correctamente tú. Pon las unidades correctamente tú. Haz algo tú. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿ya acabé el problema? No. Este era el inciso B. ¿Con qué velocidad final pega? Digo, ¿con qué rapidez final pega? ¿Sí? No con qué inicial. Va. Entonces, con, como yo sé que esta es la velocidad final, pues por eso tengo que tomar una V de Y que tome en cuenta el tiempo final, ¿no? Porque si no, no tendría chiste, ¿sí? Bien, entonces me piden la altura máxima. ¿Cuál era la condición, chavos, que habíamos dicho en clase para que existiera una altura máxima? Que en mi altura máxima su velocidad en y es igual a 0, perdón. Esa es mi condición. Mi componente de la velocidad en y es igual a 0. Bien, entonces yo voy a elegir esta fórmula, ¿sí? Y voy a despejar. ¿Qué voy a despejar? Bueno, voy a despejar la altura inicial, ¿cuánto es? 0. H es la que quiero encontrar. Esta y. La velocidad inicial, digo, la velocidad final tiene que ser 0. Entonces, este v de y cuadrada y este h sub 0 se van. Y nomás despejo lo que me queda. Y me queda algo así. Sustituyo todo y me dice que son 67.5 metros. Tú sustituyes, tú haces lo que tienes que hacer. Lo pones claro para ti, para que tú lo entiendas. Acuérdate, tus apuntes, tu libreta, son cartas para tu yo del futuro para estudiar. Si las haces mal, no vas a entender nada y vas a reprobar. ¿Sí? No es ninguna novedad. Entonces, muy bien. Eso sería un problema. Ese sería un problema. Va.
Vamos con el siguiente problema, ¿sí? Entonces dice, cierto avión, este problema tiene su chiste, está curioso, como que pongan mucha atención. Dice, cierto avión tiene una rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad de 290 kilómetros por hora. Y va en picada, ¿sí? Va en picada. Con un ángulo de 30, chécate, debajo de la horizontal. Está indicando que aquí tiene un ángulo de 30, debajo de la horizontal. Eso es muy importante. Y en ese momento el piloto lanza un radar, ¿sí? Dice, la distancia horizontal, o sea, en X, entre el punto de lanzamiento, o sea, aquí, hasta que el radar o la trampa toca la Tierra, esta D, son 700 metros. ¿Cuánto tiempo está la trampa en el aire? O sea, ¿cuánto tiempo duró cayendo hasta llegar a su punto final? ¿Y a qué altura estaba en el que dejó caer ese paquete? ¿Qué sabemos? La rapidez, el ángulo, que está por debajo de la horizontal, y la distancia que recorrió en X, que nos pide cuánto tiempo dura este radar cayendo hasta que toca el suelo y cuál es su altura inicial. Porque la final es cero, mucho cuidado. Es la inicial, la final es cero porque pues cae al suelo. Entonces, antes de empezar, es bien importante recordar que es debajo de la horizontal. A ver, entonces, vamos a recordar aquí. Normalmente nuestros problemas y todos los ángulos se miden del eje positivo de las X en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando medimos el ángulo así, el ángulo es positivo. Así, positivo. Si se mide en sentido contrario, el ángulo se mide de manera negativa. ¿Ok? Entonces recuerden que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Cada cuadrante mide 90 grados. ¿Por qué? Pues porque aquí se forma un ángulo recto muy bonito. Entonces, el primer cuadrante va de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270 y de 270 a 360 para formar mi circunferencia. Entonces, ¿en qué cuadrante está esto? Si está por debajo de la horizontal. Esto está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. ¿Sí? Aquí ponen el origen, aquí ponen su eje en X, su eje en Y, y ahí está medido un ángulo debajo de la horizontal. ¿Sí? No de la horizontal negativa, de la horizontal. ¿Sí? O sea, está en el cuarto cuadrante y tienes que descifrar eso. Entonces, si está aquí, en el cuarto cuadrante, realmente cuánto mide el ángulo medido de manera correcta. Ah, pues 90, 180, 270 y luego 90. Esto mide 90, ¿no? Este cuarto cuadrante. 90 menos 30 son 60. Entonces 270 más 60 son 330. Esto es lo que mide este ángulo medido de manera correcta, de izquierda hacia la derecha. Pero si yo mido de derecha a izquierda, le tengo que poner un menos. Y tú agarra coseno y le pones coseno de menos 30 o coseno de 330 y el valor es el mismo. Pero si tú pones coseno de 30, tu calculadora no va a detectar que tu problema está en el cuarto cuadrante. Tu calculadora va a entender que estás en el primer cuadrante porque el 30 positivo en su programación es que empieza aquí y da vueltas para acá. Pero no es el caso. El problema te dice que va al sentido contrario y está abajo de la X. Entonces tú tienes que poner el menos 30 o tienes que poner 330. La configuración, la programación de tu calculadora no va a detectar eso, tú sí. Entonces, habiendo aclarado eso, vamos a empezar. Entonces el ángulo inicial manejo como menos 30, no le puse un menos, pero tú sí. Entonces, ¿cuál es el tiempo? ¿Sí? Para empezar, yo empiezo a darme cuenta que hay una discrepancia de unidades. Aquí está en kilómetros y aquí está en metros. Y eso está mal. O todo está en metros o todo está en kilómetros. O sea, decídete, ¿sí? Cualquiera de los dos está bien o solamente decídete. Yo siempre me decido por metros porque es la unidad de la que solemos utilizar para la distancia, ¿sí? Es la unidad de medición de longitud. Entonces, son 80.6 metros sobre segundo los 290 kilómetros por hora. Entonces, ya habiendo notado eso, me piden el tiempo. Oye, bien fácil. Esta no tiene tiempo, no lo ocupo. ¿Este tiene tiempo? Sí. Ok. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí. ¿El ángulo? También. ¿V de Y? No, tendré que sacarlo. Bueno, entonces esta no.
esta tiene dos t's. Esto es una cuadrática, me van a dar dos tiempos. Muy probablemente tengan que ser la fórmula general o algo ahí curioso. Vamos a dejarla para después. ¿Cuál es la más fácil? Me están pidiendo el tiempo. ¿Me están dando lo que recorría en X? Sí. ¿El ángulo inicial? También. ¿La velocidad inicial? También. Pues agarra la más fácil, amigo. ¿Sí? O sea, no te la compliques. Entonces despeja tiempo de ahí. Entonces despejamos tiempo de ahí. Ponemos todos los valores. Coseno de menos 30, como te acabo de explicar el por qué. Y te da que se vuelve 10 segundos. Fácil, fácil. ¿Sí? Y ahora te piden la altura inicial, porque la final es igual a 0, como vimos en la imagen, ¿sí? Es igual a 0. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva y queremos la altura, ¿sí? Ok, la altura inicial. Entonces, cuando queremos sacar la altura inicial, pues sabemos que esta de aquí no nos ayuda, esta de y tampoco, porque no hay ninguna y. Esta nos puede ayudar, ¿sí? Esta nos puede ayudar porque tiene y. Y también esta. Cualquiera nos puede ayudar. Entonces, ¿cuál crees tú que nos podría ayudar a resolver esto? Oye, que sí, pues se puede hacer por dos fórmulas y como quiera va a salir. Sí, también, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, pero simplemente es que tú decidas cuál. ¿Sí? Y que la decides bien y que justifiques por qué. Va. Entonces, hay dos opciones con Y. ¿Cuál voy a elegir yo? Esta. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Aquí tengo mi fórmula. ¿Sí? Y, ¿qué sé yo muy bien? Pues yo sé que la final es 0, esto es igual a 0, ¿sí? Eso lo sé muy bien. Y aparte ya sé cuál es el tiempo final, ¿sí o no? Ya sé cuál es el tiempo final, ¿sí? Entonces, ¿cuál tendría que ser la altura inicial para que todo cuadre con este tiempo final? ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿por qué no utilicé esta? Tendría que yo haber calculado cuánto vale la velocidad final, ¿sí? Y sacar su componente en Y. Yo sentí que eso era más trabajo, ¿sí? Y por eso elegí esta, que no me está pidiendo eso. Entonces, aquí yo ya sé, aquí nomás tengo una incógnita, así de simple. La única incógnita, pues es la que me piden, es Y. Aquí tengo dos incógnitas y por eso la dejé de lado, ¿sí? Entonces, esta Y inicial es la que ya me interesa, es mi H, lo puse aquí desde el principio. Este Y es igual a 0 y pongo todos mis valores. ¿Cuál tendría que...? Esta es la pregunta, ¿no? Chécate todo lo que estoy poniendo aquí. Todo esto es una pregunta. Una ecuación siempre va a ser una pregunta y una afirmación ya resuelta. Entonces, si un fenómeno que su altura final es 0 y se tarda 10 segundos en que pase eso, tomando esta velocidad inicial y que este es el valor de la gravedad, ¿cuál debe ser su altura inicial para que todo esto se cumpla? Esa es la pregunta. Y asimismo se responde sola. Entonces, pues tiene que valer 897 metros. ¿Sí? Perfecto, esa es tu altura inicial. Entonces, chavos, eh, pues esto es una clase, ¿sí? Entonces, realmente te lo recuerdo otra vez. Te voy a pedir que tengas tu libreta, tus lápices, tus plumones, lo que utilices, tu calculadora, tu vasito de agua, te pongas cómodo. Te quieres poner audífonos, te los pones. Si no, no pasa nada, donde puedas. Escuchas la clase. Aquí tenemos estos dos problemas. Los resuelves. Oye, que esto de los cuadrantes ocupo entenderlo. No, no te quedes con el video. Escríbelo en tu libreta. Oye, que en mi libreta no tengo nada porque me la pasé tomando fotos. O sea, ¿qué onda? Se te pierde el celular, se te frega la pantalla y ya perdiste tu clase. No manches, apunta, apunta por el amor de Dios. Te lo dije una vez. A ver, ¿tú crees que vas a aprender a pelear viendo videitos y fotos? No, vas a aprender física resolviendo cosas. Entonces, resuélvelas conmigo, por favor, para que aprendas, ¿sí? Entonces, hicimos dos problemas, ¿sí? Creo que ya habíamos hecho como 3 o algo así en clase, ¿sí? Pero yo voy a hacer 10 de estos. Voy a hacer 10 problemas, ¿sí? Entonces, nos faltan 8. Entonces, conforme, por ejemplo, mañana subo otros 4. No, que el fin de semana subo otros 4. Y así. Entonces, o el lunes, no lo sé. Entonces, el punto es que ustedes van a tener videos con 10 ejercicios por tema, con su teoría, ¿sí?
Me van a preguntar sus dudas. Ya cuando consiga lo que ocupe para dar la clase de mejor manera en línea, pues ya vamos a cambiar a clases en vivo. Pero por mientras, así vamos a estar manejándonos. Los ocupo que se trabajen. Ocupo que trabajen bastante. Por favor. Bien, entonces hasta aquí le dejamos. Definitivamente, como no estamos practicando, no tenemos dudas. O sea, en el sentido de que se está estando en vivo y todo eso, pues definitivamente pues, la clase va un poquito más rápido. Entonces, pero aquí estoy para ustedes. Aquí estoy y vamos a hacer todo lo posible para acabar todo el temario necesario y que ustedes se vayan con todo el mejor conocimiento a su siguiente semestre. Porque ya fue, chéquense, ha sido muy caótico para ustedes, ¿no? Lamentablemente su profesor inicial pues ya no se puede presentar por un problema de salud grave. Después nos pegó todo esto y por eso empezaron un mes después y después llegaron las vacaciones, pues nos llegó esta pandemia mundial y nos ataca. Bueno, o sea, nos ha llegado un montón de cosas, ¿no? Entonces sé que ha sido un semestre complicado, pero no hay que rendirnos en absoluto por nada de esto. Entonces, el conocimiento se ocupa y ustedes lo ocupan para graduarse y ser ingenieros y a trabajar y ser felices, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense de eso cada semestre, cada clase, porque es lo que hay que hacer. Va. Entonces, nos vemos en el siguiente video, ¿sí? Espero que hayan entendido. Si no, estoy completamente para ustedes. Y esto no se ha acabado en ningún momento, ¿ok? Seguimos trabajando, chavos. Cuídense.